La tarde caía sobre la Ciudad de México, cuando Guadalupe Herrera arregló el último detalle de la mesa. El mantel bordado que su madre le había regalado para su boda 3 años atrás cubría la superficie de madera, y el aroma del mole poblano que había estado preparando desde temprano impregnaba cada rincón del apartamento en la colonia Roma. Afuera, el ruido incesante del tráfico se mezclaba con los pregones de los vendedores ambulantes, pero dentro todo parecía en perfecto orden. ¿Ya llegaron tus padres?, preguntó Luis Mendoza mientras se ajustaba la camisa frente al espejo del pasillo. Su voz, aunque aparentemente despreocupada, tenía ese tono que Guadalupe había aprendido a reconocer. Era la calma que precedía a la tormenta. «Llegarán en 20 minutos», respondió ella, alisando nerviosamente su vestido floreado. «El tráfico desde Coyoacán está pesado a esta hora». Luis se acercó por detrás y colocó sus manos sobre los hombros de Guadalupe. A través del espejo, sus miradas se encontraron. Él sonreía, pero sus ojos permanecían fríos, calculadores. «Recuerda lo que hablamos, Lupe», susurró cerca de su oído. «Esta noche es importante. Nada de comentarios sobre mi nuevo proyecto o mi reunión con Alejandro. Tus padres no necesitan saber de nuestros asuntos». Guadalupe asintió, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. Hacía tiempo que había dejado de cuestionar las instrucciones de Luis. Las consecuencias de desobedecerlo se habían grabado en su piel más de una vez, como cicatrices invisibles que solo ella podía sentir. El timbre del apartamento sonó puntualmente a las 7 de la tarde. Doña Carmen y don Héctor Herrera, con sus 60 y tantos años encima, entraron cargando una caja de pasteles de la pastelería Ideal y un ramo de claveles frescos. El rostro de doña Carmen se iluminó al ver a su hija, aunque Guadalupe notó cómo su mirada se detenía brevemente en el maquillaje que cubría su mejilla izquierda. «Mi niña», exclamó la mujer, abrazándola con fuerza. «Cada día te veo más delgada. ¿Estás comiendo bien?» «Déjala respirar, mujer», intervino don Héctor, abrazando a su hija con la misma intensidad. «Nuestra Lupita siempre ha sido esbelta, igual que tú de joven». Luis apareció en el recibidor con su mejor sonrisa, esa que reservaba para las ocasiones especiales, para los jefes en la constructora donde trabajaba, para los padres de Guadalupe. La sonrisa del yerno perfecto. «Qué gusto verlos», saludó efusivamente, abrazando primero a doña Carmen y luego estrechando la mano de don Héctor con firmeza. «Pasen, pasen. Lupe ha preparado un mole que huele a gloria». La cena transcurrió entre anécdotas del pasado y noticias del presente. Don Héctor comentó sobre la situación económica del país, mientras doña Carmen interrogaba sutilmente a su hija sobre su vida matrimonial. Guadalupe respondía con frases cortas, ensayadas, midiendo cada palabra bajo la atenta mirada de Luis. «¿Y para cuándo nos darán nietos?», preguntó doña Carmen mientras servía más agua de Jamaica. «Ya llevamos 3 años esperando». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Guadalupe sintió cómo el aire se volvía espeso, difícil de respirar. La pregunta que tanto temía, la que Luis detestaba escuchar. «Carmen, no empieces con eso», intervino don Héctor percibiendo la tensión. «Los muchachos decidirán cuando sea el momento». «Lo estamos considerando, doña Carmen», respondió Luis con voz melosa. «Pero primero quiero asegurarme de que pueda darle a mi familia todo lo que se merece. Estoy a punto de conseguir un ascenso en la empresa». Guadalupe observó cómo Luis manipulaba la conversación con maestría, desviándola hacia sus logros profesionales, sus planes futuros, las inversiones que estaba realizando. Sus padres lo escuchaban embelesados, especialmente don Héctor, quien veía en Luis al hijo que nunca tuvo. Nadie notó cómo la mano de Luis por debajo de la mesa buscaba el brazo de Guadalupe. «De hecho», continuó Luis, «estamos pensando en mudarnos a una casa más grande, tal vez en Lomas de Chapultepec. ¿No es así, mi amor?» Guadalupe sintió las uñas de Luis clavándose lentamente en la piel de su antebrazo, justo por debajo de la manga de su vestido. El dolor era agudo, pero controlado, calculado para no dejar marca visible inmediata. Sus ojos se encontraron brevemente. Él sonreía mientras aumentaba la presión. «Sí», logró articular Guadalupe manteniendo una sonrisa temblorosa. «Luis tiene grandes planes para nosotros». «Eso es maravilloso», exclamó doña Carmen. «Siempre supe que mi Lupita se casaría con un hombre ambicioso».
La presión en su brazo continuó mientras Luis relataba sus éxitos imaginarios. Guadalupe podía sentir cómo sus uñas rompían su piel, pero no se atrevió a retirar el brazo, no allí, no frente a sus padres. En cambio, mantuvo la sonrisa, esa misma sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 3 años de matrimonio, la que ocultaba moretones, lágrimas y gritos silenciosos. Cuando finalmente sus padres se marcharon cerca de la medianoche, entre abrazos y promesas de reunirse pronto, Guadalupe cerró la puerta y se apoyó contra ella. Su brazo palpitaba donde Luis había dejado 4 pequeñas marcas en forma de media luna, marcas que se unirían a la colección de cicatrices que su cuerpo guardaba como un diario silencioso de su matrimonio. Luis se aflojó la corbata y la miró fijamente. «Lo hiciste bien esta noche», dijo mientras se servía un whisky. «Aunque casi lo arruinas cuando tu madre preguntó por los nietos. Vi cómo te tensabas». «Lo siento», murmuró Guadalupe, dirigiéndose a la cocina para comenzar a limpiar, buscando distancia. «No quiero que piensen que hay problemas entre nosotros», continuó él siguiéndola. «Tus padres me respetan, Lupe. No voy a permitir que eso cambie por tus nervios». Guadalupe asintió sin mirarlo, concentrándose en los platos que sumergía en el agua jabonosa. En su mente, sin embargo, algo había cambiado. Algo se había roto definitivamente esta noche. No fue la presión de sus uñas en su piel, estaba acostumbrada al dolor físico. Fue ver cómo sonreía a sus padres mientras la lastimaba, la naturalidad con la que mezclaba el afecto público con la crueldad privada. Y en ese momento, entre el tintineo de la vajilla y el murmullo distante de la ciudad, Guadalupe Herrera tomó una decisión. No aguantaría más. Esta vez sería diferente. Esta vez encontraría una salida. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas cuando Guadalupe abrió los ojos. A su lado, Luis dormía profundamente. Su respiración acompasada contrastaba con la tormenta que se desataba en el interior de ella. Con movimientos cautelosos, se levantó de la cama y se dirigió al baño. Frente al espejo, examinó las marcas en su antebrazo. 4 pequeñas heridas en forma de media luna, ahora inflamadas y rojizas. Las cubrió con una gasa y una venda ligera que podría disimular bajo las mangas largas de su blusa. No era la primera vez que ocultaba lesiones. Había desarrollado una habilidad casi artística para camuflar los rastros de la violencia de Luis. Aquel día, mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina del apartamento, repasó mentalmente el plan que había comenzado a formular durante la noche. Necesitaba ser meticulosa, paciente. Luis no era solo violento, era astuto, manipulador, y tenía ojos en todas partes. «Buenos días, mi amor». La voz de Luis interrumpió sus pensamientos. Apareció en la cocina ya vestido con su traje gris marengo, el que usaba para las reuniones importantes. «Huele delicioso». Guadalupe le sirvió café y huevos rancheros, su desayuno favorito. Mientras él comía, revisando distraídamente su teléfono, ella lo observaba con una nueva claridad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento el hombre encantador que conoció en la universidad se había transformado en este monstruo calculador? «Hoy llegaré tarde», anunció Luis, limpiándose la boca con una servilleta. «Tengo una reunión con Alejandro, y después iré a cenar con unos clientes. No me esperes despierta». Alejandro Vega, el supuesto socio de negocios que Luis mencionaba constantemente, pero a quien Guadalupe nunca había conocido. Una pieza más del elaborado rompecabezas de mentiras que su esposo había construido. «Claro», respondió ella con una sonrisa ensayada. «Tengo pendientes en la galería de todos modos». La galería de arte donde Guadalupe trabajaba antes de casarse había sido su pasión, su conexión con el mundo exterior. Luis la había obligado a renunciar 6 meses después de la boda, alegando que una mujer casada debía dedicarse al hogar. Lo que él no sabía era que Guadalupe había mantenido contacto con Marina, la dueña de la galería y su única amiga verdadera. Cuando Luis se marchó, Guadalupe esperó 10 minutos completos antes de moverse. Conocía sus hábitos, a veces regresaba por algo olvidado, una táctica para sorprenderla y asegurarse de que seguía sus órdenes. Cuando estuvo segura de que no volvería, tomó su teléfono y llamó a Marina. «Necesito verte», dijo en cuanto su amiga contestó. «Es urgente». 2 horas más tarde,
En un pequeño café de la colonia Condesa, lejos de los lugares que Luis frecuentaba, Guadalupe se encontró con Marina. La mujer, de unos 50 años y cabello entrecano, la miró con preocupación al notar las ojeras que el maquillaje no lograba disimular. «¿Qué está pasando, Lupe?», preguntó después de que la mesera le sirviera 2 cafés. «Hace meses que no te veía así». Guadalupe respiró profundo y por primera vez en 3 años habló sin filtros. Le contó sobre los celos enfermizos de Luis, las prohibiciones, el control financiero, las agresiones físicas que habían comenzado como accidentes y se habían convertido en castigos deliberados. Finalmente, le mostró las marcas en su brazo. «Anoche, mientras cenábamos con mis padres», explicó con la voz quebrada. «Sonreía y me clavaba las uñas al mismo tiempo. Nadie lo notó». Marina extendió su mano sobre la mesa y apretó la de Guadalupe. «Tienes que salir de ahí, Lupe. Esto va a empeorar». «Lo sé», respondió Guadalupe secándose una lágrima. «Pero no es tan simple. Luis controla todo, nuestras cuentas, mis documentos, incluso tiene una aplicación para rastrear mi teléfono. Y mis padres lo adoran. Creen que es el yerno perfecto». «Eso es lo que él quiere que crean», señaló Marina. «Los abusadores son expertos en crear fachadas». Durante las siguientes 2 horas, entre tazas de café y miradas vigilantes hacia la puerta, elaboraron un plan. Marina le ofreció el pequeño apartamento que tenía en Cuernavaca, a 1 hora de la ciudad. Nadie sabía de su existencia, ni siquiera sus familiares más cercanos. Sería un refugio temporal, mientras Guadalupe reunía las pruebas necesarias para denunciar a Luis. «Necesito documentar todo», dijo Guadalupe con una determinación que no sentía desde hace años. «Las amenazas, las lesiones, los mensajes controladores, y también necesito descubrir qué está tramando con este tal Alejandro Vega». «¿Crees que tiene otra mujer?», preguntó Marina. Guadalupe negó con la cabeza. «Es algo más oscuro. Ha estado haciendo llamadas extrañas, recibiendo dinero en efectivo. Creo que está involucrado en algo ilegal». Antes de separarse, Marina le entregó un teléfono prepago imposible de rastrear y las llaves del apartamento en Cuernavaca. «Úsalo solo para emergencias», le advirtió. «Y recuerda, cuando decidas irte, hazlo sin mirar atrás». De regreso en el apartamento, Guadalupe comenzó su investigación. Mientras Luis creía que estaba sumisa en casa, ella buscaba pistas en su estudio, revisaba facturas, documentos, extractos bancarios. En las siguientes semanas, descubrió transferencias a cuentas desconocidas, recibos de hoteles donde supuestamente se hospedaban clientes y referencias a proyectos que no existían en la constructora donde Luis decía trabajar. Una tarde, mientras Luis estaba en una de sus misteriosas reuniones, Guadalupe encontró una llave escondida en el fondo de un cajón. No pertenecía a ninguna cerradura del apartamento, pero tenía un pequeño número grabado, 507. Fotografió la llave y la devolvió exactamente a su lugar. Al día siguiente, durante otra supuesta reunión de Luis, Guadalupe se dirigió al banco donde sabía que su esposo tenía una caja de seguridad. Con la excusa de buscar unos documentos urgentes para su esposo y aprovechando que el gerente la conocía como la señora de Mendoza, logró que le permitieran acceder a la caja 507. Lo que encontró dentro le heló la sangre. Documentos de identidad falsos con la foto de Luis, pero diferentes nombres, fajos de dinero en dólares y euros, y una USB. Tomó fotografías discretas de todo y dejó el contenido exactamente como lo había encontrado. La USB, sin embargo, no pudo resistirse a copiarla. Esa misma noche, en el baño con la ducha abierta para que el ruido ocultara cualquier sonido, conectó la copia de la USB a una tablet que había comprado en efectivo y que mantenía escondida en un compartimento secreto de su bolso. Lo que vio la dejó sin aliento. Fotografías de transacciones inmobiliarias fraudulentas, documentos falsificados y algo que no esperaba, una carpeta con su nombre. Dentro había fotos de ella desde mucho antes de conocerlo. Guadalupe en la universidad, en la galería con amigos que ya no frecuentaba, informes detallados sobre sus rutinas, sus gustos, incluso su historial médico. La última foto, tomada 6 meses antes de conocerlo, mostraba a Guadalupe conversando con un hombre que ahora reconocía como Alejandro Vega.
La revelación la golpeó como una bofetada. Su encuentro con Luis no había sido casualidad. La había estado vigilando. Había orquestado cada detalle para acercarse a ella. ¿Pero por qué? ¿Qué conexión podía existir entre ella y los negocios turbios de Luis? Mientras guardaba la tablet, una pieza del rompecabezas encajó en su mente. Su padre, don Héctor, había sido durante años director de una sucursal bancaria en Polanco, con acceso a información privilegiada y cuentas de alto valor. Luis no se había casado con ella por amor o casualidad. Guadalupe era su entrada al círculo de confianza de don Héctor. La telaraña de mentiras era más compleja de lo que imaginaba, y ella estaba en el centro. Pero ahora, por primera vez, tenía algo que Luis no esperaba: conocimiento. Y con ese conocimiento comenzaría a tejer su propia red, una que eventualmente lo atraparía. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando Guadalupe terminó de organizar las pruebas en la tablet. Había creado carpetas separadas para cada tipo de evidencia: fotografías de sus lesiones documentadas cronológicamente, capturas de pantalla de mensajes amenazantes, grabaciones de audio tomadas discretamente durante los episodios violentos de Luis, y toda la información sobre sus actividades ilícitas que había logrado recopilar. La rutina diaria se había convertido en una elaborada actuación. Cada mañana, Guadalupe interpretaba el papel de esposa sumisa y temerosa que Luis esperaba ver. Preparaba sus comidas favoritas, mantenía la casa impecable y respondía a sus mensajes con la prontitud que él exigía. Pero detrás de esa fachada, cada minuto libre lo dedicaba a fortalecer su plan de escape. Una tarde, mientras Luis estaba en el baño, Guadalupe aprovechó para revisar rápidamente su teléfono. Encontró varios mensajes de un número que no reconocía, firmados simplemente como A. Alejandro Vega. Los mensajes eran crípticos, pero uno en particular llamó su atención. Todo listo para el 15. El viejo no sospecha nada. El 15 de mayo, apenas 2 semanas después. La fecha coincidía con el aniversario de don Héctor en el banco, una celebración a la que Luis había insistido en asistir. Guadalupe sintió un escalofrío. Fuera lo que fuera que Luis y Alejandro estaban planeando, involucraba a su padre y sucedería pronto. Esa noche, durante la cena, Luis parecía inusualmente relajado, casi jovial. Sirvió vino para ambos, algo que rara vez hacía en días laborables. «Brindemos, mi amor», dijo levantando su copa, «por nuestro futuro brillante». Guadalupe levantó su copa con una sonrisa ensayada, estudiando el rostro de su esposo. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la comisura de sus labios ligeramente elevada, eran los signos que había aprendido a reconocer cuando Luis estaba particularmente satisfecho con sus planes. «¿Celebramos algo en especial?», preguntó con fingida inocencia. «Digamos que pronto nuestras preocupaciones económicas serán cosa del pasado», respondió él dando un sorbo a su vino. «Ya no tendrás que preocuparte por volver a trabajar en esa galería de arte». El comentario, aparentemente casual, era una clara advertencia. Luis sospechaba de sus encuentros con Marina. Guadalupe sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Nunca me ha preocupado eso», mintió. «Soy feliz siendo tu esposa». Luis la miró fijamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras antes de cambiar de tema. Hablaron sobre la fiesta del banco, sobre el regalo que comprarían para don Héctor, sobre trivialidades que enmascaraban el verdadero propósito de la conversación. Luis estaba probándola. Al día siguiente, Guadalupe tomó una decisión arriesgada pero necesaria. Necesitaba alertar a su padre sin levantar sospechas. Durante su visita semanal a casa de sus padres, aprovechó un momento a solas con don Héctor para deslizar una nota en el bolsillo de su chaqueta. «No confíes en Luis. Tiene planes para el día 15. Ten cuidado. Te explicaré todo pronto». La semana transcurrió con una tensión creciente. Luis pasaba más tiempo fuera de casa, y cuando estaba presente, su comportamiento oscilaba entre una calma inquietante y arranques de irritabilidad. Guadalupe sabía que estaba caminando sobre hielo fino. Cualquier paso en falso podría ser catastrófico. Una tarde, mientras Luis se duchaba, Guadalupe recibió un mensaje en su teléfono secreto. Era de su padre. «Confío en ti, pero necesito saber más. Estás en peligro». Con dedos temblorosos respondió: «Todos lo estamos».
Reúnete conmigo mañana, 10 a.m., en la cafetería del Museo Nacional de Antropología. Ven solo. No le digas a mamá ni a nadie. El encuentro con su padre fue breve pero intenso. En un rincón apartado de la cafetería, rodeados del bullicio de turistas, Guadalupe le mostró parte de las evidencias que había recopilado. Le explicó sobre las actividades fraudulentas de Luis y su conexión con Alejandro Vega, un nombre que don Héctor reconoció inmediatamente. Vega intentó estafar al banco hace 5 años, explicó don Héctor, su rostro pálido por la revelación. Lo descubrí y lo denuncié. Perdió todo y fue a prisión por un tiempo. Y ahora busca venganza, concluyó Guadalupe. Luis es su instrumento. Me utilizó para llegar a ti. Don Héctor tomó las manos de su hija entre las suyas, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y culpa. ¿Por qué no me dijiste antes sobre el maltrato, hija? ¿Cómo pude estar tan ciego? Luis es muy cuidadoso, respondió ella, sintiendo un nudo en la garganta. Construyó una imagen perfecta para todos. Yo misma tardé en ver la verdad. Antes de separarse, acordaron un plan. Don Héctor alertaría discretamente a la seguridad del banco y contactaría a un investigador privado de su confianza. Mientras tanto, Guadalupe aceleraría los preparativos para su escape. La fecha quedó fijada, el 14 de mayo, un día antes del aniversario, y cualquier plan que Luis y Alejandro tuvieran en mente. De vuelta en el apartamento, Guadalupe comenzó a implementar la fase final de su plan. Cada noche, cuando Luis dormía, trasladaba pequeñas cantidades de sus pertenencias al apartamento de Marina en Cuernavaca. Ropa, documentos importantes, recuerdos personales, todo camuflado en bolsas de compras que justificaba como donaciones para obras benéficas. También preparó un paquete con todas las evidencias, la copia de la USB, fotografías de sus lesiones, grabaciones, capturas de pantalla, todo respaldado en la nube y con copias físicas escondidas en lugares estratégicos. Si algo le sucedía a ella, la verdad sobre Luis saldría a la luz. El 13 de mayo, el día antes de su partida planeada, Guadalupe notó algo inquietante. Luis había cambiado la cerradura del estudio sin mencionárselo y había estado recibiendo llamadas que atendía en voz baja, alejándose de ella. Sus sospechas se confirmaron cuando esa noche lo escuchó hablar con Alejandro en el balcón. «Mañana es el día», decía Luis. «Lupe no sospecha nada. Cree que el plan es para el 15. Sí, me encargaré de ella después. No será un problema». El corazón de Guadalupe dio un vuelco. Luis había descubierto su plan, o al menos parte de él. Había estado jugando con ella, permitiéndole creer que tenía el control mientras modificaba su propio cronograma. No podía esperar hasta mañana, tenía que irse esa misma noche. Con movimientos silenciosos, Guadalupe reunió lo esencial: la tablet con las evidencias, algo de ropa, sus documentos y el poco dinero en efectivo que había logrado esconder. Escribió una nota rápida para su padre, explicándole el cambio de planes, y la envió a través del teléfono secreto. Cuando el reloj marcó las 3 a.m. y los ronquidos de Luis indicaban que estaba profundamente dormido, Guadalupe se deslizó fuera de la cama. Cada paso sobre el piso de madera era una prueba de nervios, cada crujido una potencial sentencia. Llegó a la puerta principal y giró el picaporte con infinita lentitud. Fue entonces cuando las luces se encendieron. «¿Ibas a algún lado, mi amor?». La voz de Luis, fría como el hielo, venía desde el sofá donde había estado esperando en la oscuridad. Guadalupe se quedó paralizada, su mano aún en el picaporte, su bolso colgando del hombro. Luis se levantó lentamente, sosteniendo algo en la mano. Con horror reconoció su teléfono secreto. «Parece que has estado muy ocupada», continuó él acercándose, «reuniéndote con tu padre, hurgando en mis asuntos. Debo admitir que te subestimé, Lupe. No eres tan estúpida como pensaba». En ese momento, Guadalupe supo que no tenía escapatoria por la puerta. Luis bloqueaba el camino y en sus ojos brillaba una furia que nunca antes había visto, pero había preparado una salida alternativa para esta exacta situación. «Luis, puedo explicarlo», dijo retrocediendo lentamente hacia la cocina. «No es lo que piensas». «Oh, creo que es exactamente lo que pienso», respondió él siguiéndola como un depredador. «La pregunta es, ¿qué voy a hacer contigo ahora?». Guadalupe continuó retrocediendo hasta que su espalda tocó la encimera de la cocina. Su mano buscó a tientas detrás de ella,
hasta encontrar lo que necesitaba, un pequeño spray de pimienta que había escondido días atrás. «Luis, por favor», suplicó, ganando tiempo. «Podemos hablar de esto». Cuando él extendió la mano para agarrarla, Guadalupe actuó. Un rápido movimiento y el spray impactó directamente en los ojos de Luis, quien retrocedió gritando de dolor. Sin perder un segundo, ella corrió hacia la puerta de servicio que daba al pasillo trasero del edificio, una salida que rara vez usaban. Los gritos de Luis resonaban en el apartamento mientras ella bajaba apresuradamente las escaleras de servicio. No tomó el ascensor. Sería demasiado obvio. En el estacionamiento, un taxi la esperaba previamente acordado con Marina para esta emergencia. «Al terminal de autobuses del sur, por favor», indicó al conductor, mirando constantemente por la ventana trasera. Mientras el taxi se alejaba del edificio, Guadalupe marcó el número de su padre. «Papá, es ahora», dijo en cuanto él contestó. Luis descubrió todo. «Estoy en camino a Cuernavaca. Ten cuidado y avisa a la policía. Te quiero». La Ciudad de México dormía cuando Guadalupe Herrera desapareció en la noche, dejando atrás 3 años de infierno y una telaraña de mentiras a punto de desmoronarse. En su bolso llevaba las pruebas que expondrían a Luis Mendoza, pero también una revelación que conectaba su pasado con el presente de manera inesperada, una conexión que solo comprendería completamente en los días siguientes. El apartamento en Cuernavaca era pequeño pero acogedor, con una terraza que ofrecía vistas a las montañas y al cielo eternamente azul que caracterizaba a la ciudad. Después de 3 días encerrada, vigilando constantemente las noticias y esperando alguna señal de Luis, Guadalupe finalmente se atrevió a salir al balcón para respirar aire fresco. Marina había llegado la noche anterior, trayendo consigo provisiones y noticias del mundo exterior. Luis había denunciado la desaparición de Guadalupe, presentándose como el esposo preocupado ante las autoridades y los medios. Su actuación era impecable. Un hombre devastado cuya amada esposa había desaparecido sin explicación. «Está moviendo todas sus influencias para encontrarte», explicó Marina mientras preparaban la cena. «Ha ofrecido una recompensa a quien tenga información sobre tu paradero». Guadalupe asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El hecho de que Luis recurriera a medidas tan públicas significaba que estaba desesperado. Las evidencias que ella tenía podrían destruirlo, y él lo sabía. «¿Y mi padre?», preguntó, sirviéndose un vaso de agua. «Está siguiendo el plan», respondió Marina. «Ha reforzado la seguridad del banco y está colaborando discretamente con las autoridades. El investigador que contrató está recopilando información sobre Alejandro Vega y sus conexiones con Luis». Esa noche, sola en la habitación que ahora era su refugio, Guadalupe conectó la tablet y revisó una vez más el contenido de la USB. Algo había estado molestándola, una pieza del rompecabezas que no encajaba completamente. ¿Por qué Luis la había elegido específicamente a ella? La conexión con su padre era evidente, pero había otras mujeres, hijas de otros ejecutivos bancarios, que podrían haber sido objetivos igualmente valiosos. Revisando nuevamente la carpeta con su nombre, encontró un archivo que había pasado por alto anteriormente. Era un informe detallado sobre sus antecedentes familiares que incluía información sorprendente. Su madre, Carmen, había tenido una hermana menor, Rosalía, fallecida 20 años atrás. Según el informe, Rosalía había estado involucrada sentimentalmente con un hombre llamado Ernesto Vega, padre de Alejandro. La revelación golpeó a Guadalupe como un rayo. Su tía, a quien apenas recordaba de su infancia, había estado vinculada con la familia Vega. Buscando más información, encontró fotografías antiguas y reportes policiales. Rosalía había muerto en circunstancias sospechosas, un supuesto suicidio que ocurrió después de que Ernesto Vega fuera arrestado por fraude. Fraude que, según los documentos, había sido denunciado por don Héctor. Todo comenzaba a tener sentido. La obsesión de Alejandro no era solo venganza profesional contra su padre. Era una vendetta personal, transmitida de padre a hijo. Luis había sido contratado no solo para estafar al banco, sino para destruir a la familia Herrera desde dentro. Con manos temblorosas, Guadalupe tomó su teléfono seguro y llamó a su padre. «Papá, necesito preguntarte algo», dijo en cuanto él contestó. «¿Qué pasó realmente con la tía Rosalía?
El silencio al otro lado de la línea confirmó sus sospechas antes incluso de que don Héctor hablara. ¿Cómo sabes de eso?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Luis y Alejandro Vega. Todo está conectado con ella, ¿verdad? Don Héctor suspiró profundamente. Rosalía se enamoró del hombre equivocado, comenzó. Ernesto Vega era un estafador profesional que utilizó a tu tía para acceder a información bancaria confidencial. Cuando lo descubrí y lo denuncié, Rosalía no pudo soportar la verdad. Se quitó la vida una semana después. Y Alejandro culpa a nuestra familia por la muerte de su padre en prisión, concluyó Guadalupe. Ernesto murió hace 5 años en la cárcel. Desde entonces Alejandro juró venganza. Nunca imaginé que llegaría tan lejos, que te usaría a ti. La conversación continuó por 1 hora, desentrañando décadas de secretos familiares y conexiones que habían permanecido ocultas. Al colgar, Guadalupe tenía clara la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo su libertad lo que estaba en juego, sino la seguridad de toda su familia. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Marina, el noticiero local transmitió una noticia que le heló la sangre. Luis Mendoza había sido visto en Cuernavaca la noche anterior, preguntando en hoteles y hostales por una mujer que coincidía con la descripción de Guadalupe. «Te ha rastreado», dijo Marina apagando el televisor. «Debemos movernos». «No», respondió Guadalupe con firmeza. «No seguiré huyendo. Es hora de enfrentarlo». Con la ayuda de Marina y el investigador contratado por su padre, Guadalupe elaboró un plan audaz. Primero, enviarían anónimamente a varios medios de comunicación un paquete con evidencias selectas sobre las actividades ilícitas de Luis y Alejandro, sin revelar aún su paradero. Simultáneamente, presentarían una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, incluyendo las pruebas del maltrato físico y psicológico. El paso final, y más arriesgado, sería tender una trampa. Guadalupe enviaría un mensaje a Luis desde un nuevo número, haciéndole creer que estaba dispuesta a negociar. La reunión se realizaría en un restaurante céntrico de Cuernavaca, donde el investigador y agentes de la policía estarían esperando para intervenir. «Es peligroso», advirtió Marina. «Luis está desesperado y los hombres desesperados son impredecibles. Más peligroso es seguir escondiéndome», respondió Guadalupe. «Mientras esté oculta, él tiene el control. Es hora de recuperar mi vida». Los 3 días siguientes fueron un torbellino de actividad. Las evidencias se distribuyeron estratégicamente, las denuncias se presentaron a través de un abogado de confianza y la trampa se preparó meticulosamente. Don Héctor, por su parte, colaboraba con las autoridades para desmantelar la operación de fraude que Luis y Alejandro habían planeado contra el banco. La mañana del encuentro, Guadalupe se preparó con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Se vistió con ropa sencilla pero elegante, se aplicó un maquillaje discreto y guardó en su bolso una pequeña grabadora activada por voz. No llevaba la tablet con las evidencias. Esas estaban seguras en manos de su abogado y respaldadas en múltiples lugares. El restaurante elegido, la Casa del Naranjo, era un establecimiento tranquilo con mesas en un patio interior rodeado de árboles frutales. Guadalupe llegó 30 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa en un rincón que ofrecía buena visibilidad, pero también cierta privacidad. El investigador, haciéndose pasar por un mesero, le indicó discretamente que todo estaba listo. Había agentes en las mesas cercanas y en la entrada. A las 12 en punto, Luis Mendoza entró al restaurante. Vestía un traje oscuro impecable y su rostro mostraba la misma sonrisa encantadora que había cautivado a Guadalupe años atrás. Ahora, sin embargo, ella podía ver a través de esa máscara, reconocer la frialdad calculadora en sus ojos. «Mi amor», saludó él, sentándose frente a ella. «No sabes cuánto te he extrañado. Me has tenido muy preocupado». Guadalupe mantuvo una expresión neutra, consciente de que cada palabra estaba siendo grabada. «Ambos sabemos que eso no es cierto, Luis». La sonrisa de él vaciló por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Por qué huiste así?», me preguntó, bajando la voz. «¿Tienes idea de lo que has provocado? Los medios, la policía, las preguntas. Ha sido un infierno». «Un infierno es lo que viví contigo durante 3 años», respondió ella sosteniendo su mirada. «Las mentiras, el control, los golpes,
Todo mientras sonreías a mis padres y te presentabas como el esposo perfecto. Luis miró alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Vamos, Lupe, no exageres. Tuvimos nuestros problemas como cualquier matrimonio, pero no fue tan terrible. ¿No fue terrible? Guadalupe arremangó discretamente su blusa, mostrando las cicatrices de las heridas que él le había infligido. ¿Recuerdas estas? ¿O las marcas en mi espalda? ¿O cuando me empujaste por las escaleras y dijiste que había sido un accidente? La expresión de Luis se endureció. Veo que has venido a provocarme, dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Qué es lo que quieres realmente, Lupe? ¿Dinero? ¿Es eso? Porque si es así, podemos llegar a un acuerdo. Quiero mi libertad, respondió ella. Y quiero justicia. Sé todo sobre ti y Alejandro. Sé lo de mi tía Rosalía, lo del plan contra el banco, todo. Por primera vez vio genuina sorpresa en el rostro de Luis. No esperaba que ella supiera tanto. ¿De qué estás hablando? Intentó disimular. No sé quién es Rosalía. La hermana de mi madre, continuó Guadalupe. La mujer que se suicidó después de que su novio, Ernesto Vega, fuera denunciado por mi padre. El padre de Alejandro, tu socio. La venganza familiar, Luis. Todo este tiempo fuiste parte de un plan para destruir a mi familia. Luis guardó silencio por unos instantes, evaluando la situación. Finalmente, soltó una risa seca. Eres más inteligente de lo que pensaba, admitió. Alejandro tenía razón sobre eso. Dijo que tenías el mismo espíritu indomable que Rosalía. ¿Por eso me elegiste? ¿Por un parecido con mi tía? Te elegí porque eras el camino más directo a don Héctor, respondió Luis, abandonando ya toda pretensión. El banco, los códigos de acceso, la información privilegiada, todo lo que necesitábamos estaba a un paso de distancia contigo como mi esposa. El hecho de que te parecieras a Rosalía fue solo un incentivo adicional para Alejandro. Guadalupe sintió náuseas al comprender la magnitud de la manipulación. 3 años de su vida dedicados a un hombre que nunca la había amado, que la había elegido fríamente como una pieza en un juego de venganza. ¿Y los golpes? También eran parte del plan. Luis se encogió de hombros. Digamos que desarrollé ciertos gustos en nuestra convivencia. Siempre fuiste demasiado independiente para mi gusto. Necesitabas disciplina. Eres un monstruo, susurró Guadalupe. Soy práctico, corrigió él, y ahora estás interfiriendo con mis planes. Tengo un negocio que concluir mañana, y tú vas a volver conmigo, voluntariamente o no. Su mano se deslizó bajo la mesa, y Guadalupe sintió algo duro presionando contra su rodilla. Una pistola. Nos levantaremos tranquilamente y saldremos juntos, continuó Luis. Cualquier movimiento extraño, y te aseguro que no seré el único que salga lastimado. El corazón de Guadalupe latía con fuerza, pero su mente permanecía clara. Había anticipado que Luis podría recurrir a la violencia. Era el momento de ejecutar el plan de contingencia. Antes de irnos, dijo con voz serena, deberías saber que no vine sola. Luis frunció el ceño, confundido. En ese momento, varias cosas sucedieron simultáneamente. El mesero se acercó a la mesa con una bandeja, distrayendo momentáneamente a Luis. Guadalupe aprovechó para deslizarse hacia un lado, fuera del alcance de la pistola, y desde las mesas cercanas, 3 agentes de policía se levantaron con las armas desenfundadas. Luis Mendoza, anunció uno de ellos, queda detenido por los delitos de violencia familiar, amenazas y conspiración para cometer fraude. Suelte el arma y ponga las manos donde podamos verlas. El rostro de Luis se transformó por la rabia. Por un instante, pareció considerar la posibilidad de usar el arma, pero al verse rodeado, lentamente la colocó sobre la mesa. Esto no ha terminado, Lupe, siseó mientras los agentes lo esposaban. Alejandro no se detendrá. Alejandro ya ha sido detenido, intervino una voz familiar. Don Héctor emergió de entre los comensales acompañado por otro agente. Hace 1 hora, mientras ustedes se reunían aquí, el fraude ha sido desmantelado, Luis. Se acabó. Mientras Luis era conducido fuera del restaurante, Guadalupe se permitió finalmente desmoronarse. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo fluyeron libremente mientras su padre la abrazaba con fuerza. «Se acabó, hija», murmuró don Héctor. «Estás a salvo ahora». Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones, procedimientos legales y revelaciones públicas.
Luis y Alejandro fueron procesados por múltiples delitos, y las evidencias recopiladas por Guadalupe resultaron cruciales para asegurar que no habría posibilidad de evasión. La historia de abuso doméstico, combinada con la conspiración de fraude y la vendetta familiar, captó la atención nacional, convirtiendo a Guadalupe en un símbolo involuntario para otras mujeres que sufrían en silencio. 6 meses después, en una tarde cálida de otoño, Guadalupe se encontraba nuevamente en la Galería de Marina, esta vez como curadora de una exposición sobre arte y resiliencia. Su vida había cambiado radicalmente. Había recuperado su independencia, retomado su carrera artística e iniciado una fundación para ayudar a víctimas de violencia doméstica. Mientras ajustaba la iluminación de una de las piezas centrales, sintió una presencia familiar a su espalda. «Se ve perfecto», dijo Marina contemplando la obra, una instalación que representaba una telaraña rota, con fragmentos de espejos que reflejaban la luz en todas direcciones. «¿Cómo la has titulado?» Guadalupe sonrió, observando cómo los reflejos creaban patrones inesperados en las paredes. «Verdad liberada», respondió, «porque a veces romper una telaraña de mentiras es solo el primer paso. La verdadera libertad viene cuando esos fragmentos rotos reflejan una nueva luz, un nuevo camino». Marina asintió, comprendiendo el profundo significado personal que encerraba la obra. «¿Lista para la inauguración de mañana?», preguntó. Guadalupe miró a su alrededor, a la galería llena de arte que hablaba de dolor, pero también de superación, de cicatrices, pero también de sanación. Pensó en el largo camino recorrido desde aquella noche en que Luis le clavó las uñas en el brazo mientras sonreía frente a sus padres, en cómo ese momento de claridad había sido el catalizador de su liberación. «Más que lista», respondió con una serenidad que venía de lo más profundo de su ser. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy exactamente donde debo estar».